Bienvenidos un día más al nombre de tu canal. Su canal favorito de chismecito turco, novelas, farándula y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo otomano. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y hoy no será la excepción. ¿Recuerdan que hace un tiempo les prometimos un vídeo explosivo, revelador, que cambiaría todo lo que creen saber sobre una de las parejas más queridas, y también más polémicas, de Turquía? Pues abróchense los cinturones, porque ese día ha llegado. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez Can y Demet? ¿Qué más se puede decir de ellos? Pues prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que Can Yaman, el mismísimo Can Yaman, ha revelado, y no van a creer lo que es. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme jugosísimo, quiero pedirles, por favor, que le den like a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos fanáticos de Can y Demet, y que si todavía no lo han hecho se suscriban al canal. Recuerden que al suscribirse activan la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que no se pierdan ni una pizca de chisme, ni una gota de información jugosa. Vamos, no sean tímidos. Un clic no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata este secreto que Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir? Bueno, para entender el contexto de todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkencikus, o Pájaro Soñador, esa novela que nos robó el corazón a todos y que catapultó a Can y Demet a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba amor. Y por supuesto los fans, nosotros, nos volvimos locos. Todos queríamos que ese amor fuera real, que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Era la fantasía romántica por excelencia, el cuento de hadas moderno que todos anhelábamos ver materializado. El mundo entero se detuvo frente a la pantalla, cautivado por la magia que emanaba de cada escena que compartían. Y no es para menos, la química era electrizante. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, encarnaba a la perfección al galán soñador, mientras que Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento innato, le daba vida a una heroína moderna, independiente y luchadora. Juntos creaban un torbellino de emociones que era imposible de ignorar. Cada abrazo, cada mirada furtiva, cada roce accidental se convertían en un acontecimiento que celebrábamos con fervor en las redes sociales. Hubo rumores, muchísimos rumores. Fotos comprometedoras, encuentros casuales, declaraciones ambiguas. La prensa turca estaba enloquecida tratando de confirmar lo que todos sospechábamos, que Can y Demet estaban juntos. Los paparazzi se apostaban frente a sus casas, los seguían a restaurantes, a eventos, a cualquier lugar donde pudieran captar una imagen que confirmara el romance. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era analizado con lupa, buscando una señal que revelara la verdad. Los tabloides se llenaban de titulares sensacionalistas, especulaciones descabelladas y testimonios de supuestos amigos cercanos que afirmaban haberlos visto juntos en actitudes cariñosas. El frenesí mediático era ensordecedor. Pero ellos, siempre muy herméticos, nunca confirmaron ni negaron nada. Jugaron al despiste, nos dejaron con la miel en los labios. Se reían de los rumores, los desmentían con diplomacia, pero nunca ofrecían una respuesta definitiva. Mantenían la ambigüedad como su principal arma, alimentando la fantasía de sus fans y manteniendo la llama del romance encendida. Sabían que el misterio era parte del encanto, que la incertidumbre generaba expectación y que la expectación se traducía en más audiencia para la novela y más exposición para sus carreras. Era un juego peligroso, pero ambos eran maestros en el arte de la manipulación mediática. Luego, como suele pasar en estos casos, la novela terminó. Y con el final de Erkencikus, también pareció desvanecerse la magia entre Can y Demet. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de problemas en el set de grabación, incluso de celos profesionales. Los fans, desolados, se aferraban a la esperanza de que todo fuera una estrategia para mantener la privacidad de su relación. Pero las señales eran cada vez más evidentes, Can y Demet ya no se veían juntos, no se comentaban en las redes sociales, no asistían a los mismos eventos. La burbuja de fantasía se había pinchado. La relación que parecía idílica se empezó a resquebrajar.
Las largas jornadas de grabación, la presión de la fama, las diferencias de personalidad, todo empezó a pasar factura. Los rumores de discusiones en el set se hacían cada vez más fuertes, llegando a hablarse de gritos, portazos y hasta enfrentamientos físicos. Se decía que Khan era demasiado impulsivo y que Demet no soportaba su egocentrismo. También se rumoreaba que Khan estaba celoso del éxito de Demet y que sentía que ella no le daba el reconocimiento que merecía. La verdad, como siempre, se encontraba en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción. Y ahí es donde entra en juego este secreto que Khan Yaman ha revelado. Hace unas semanas, Khan concedió una entrevista a una revista italiana muy importante. En la entrevista, Khan habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de su vida en Italia. Recordemos que Khan ha estado construyendo una carrera internacional, especialmente en Italia, y esta entrevista era crucial para solidificar su imagen y atraer nuevos proyectos. Habló sobre su pasión por la actuación, su compromiso con el trabajo y su deseo de seguir creciendo como artista. Y por supuesto, le preguntaron por Demet Özdemir. Era inevitable. La sombra de Erkenci Kuş seguía siendo demasiado alargada y la pregunta sobre su relación con Demet era obligada. El periodista astuto supo cómo plantear la pregunta para obtener la respuesta más jugosa posible. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Khan por primera vez habló abiertamente de su relación con Demet. ¿Y lo que dijo? Madre mía, lo que dijo. Cambió el juego por completo. Descorrió el velo de misterio que había envuelto su relación durante años y reveló una verdad que nadie se esperaba. Khan confesó que durante el rodaje de Erkenci Kuş, él y Demet sintieron una atracción muy fuerte, una conexión especial. Admitió que hubo momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Reconoció que la química que se veía en pantalla era genuina, que había una chispa que los unía y que la atracción física era innegable. Confirmó lo que todos sospechábamos, que el amor que veíamos en la novela no era solo actuación, que había algo más, algo real, algo palpable. Pero también dijo que desde el principio ambos sabían que esa relación no tenía futuro. Esta declaración fue como un balde de agua fría para los fans que aún mantenían la esperanza de una reconciliación. Khan dejó claro que la relación nunca tuvo posibilidades de prosperar, que estaba condenada al fracaso desde el principio. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué si había tanta química, tanta atracción, tanto amor aparente, no funcionó la relación entre Khan y Demet? La respuesta, como siempre, es más compleja de lo que parece. Aquí viene el secreto revelado por Khan. Según él, la principal razón por la que no pudieron estar juntos fue la presión mediática. Sí, así como lo oyen. Khan dijo que la constante atención de la prensa, los paparazzi siguiéndolos a todas partes, los rumores infundados, las especulaciones constantes, todo eso generó una presión insoportable para ambos. Khan explicó que la persecución de los medios era asfixiante. Que se sentían como animales enjaulados, observados y juzgados en cada momento. Que no podían salir a la calle sin ser acosados por los paparazzi, que no podían tener una conversación privada sin que sus palabras fueran distorsionadas y utilizadas en su contra. La presión era tan intensa que afectó su salud mental y emocional. Khan dijo que él y Demet son personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Y que la presión mediática exacerbó esas diferencias, creando conflictos y malentendidos. Él con su personalidad extrovertida y su tendencia a llamar la atención, y ella, con su perfil más reservado y su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos, chocaban constantemente. La presión mediática magnificaba sus diferencias y convertía pequeños desacuerdos en grandes dramas. Dijo que se sentían constantemente juzgados, observados, analizados, y que eso les impedía ser ellos mismos, disfrutar de su relación. Que no podían permitirse el lujo de cometer errores, de ser vulnerables, de mostrar sus verdaderos sentimientos. Que tenían que mantener una fachada perfecta para complacer a sus fans y evitar alimentar los rumores. La presión era tan grande que les robó la espontaneidad y la alegría de vivir. Pero eso no es todo. Khan también reveló otro factor importante que influyó en su decisión de no formalizar su relación con Demet: sus carreras profesionales. Khan dijo que ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, que tenían muchos proyectos en puerta y que sentían que una relación seria podría ser un obstáculo para sus ambiciones. Khan explicó que él y Demet son muy ambiciosos, que quieren llegar muy lejos en el mundo del espectáculo.
Y que sentían que una relación sentimental podría distraerlos de sus objetivos, generar celos profesionales o incluso afectar su imagen pública. Temían que su relación se convirtiera en un circo mediático que eclipsara sus logros profesionales. En resumen, Can Yaman reveló que el secreto detrás de su fallida relación con Demet Özdemir fue una combinación de presión mediática y ambiciones profesionales. Dijo que la constante atención de la prensa y la necesidad de proteger sus carreras les impidió construir una relación sólida y duradera. Que el precio de la fama era demasiado alto para ellos. Ahora sé lo que están pensando. ¿Es esta la verdad absoluta? ¿O hay algo más detrás de esta historia? ¿Será que Can está ocultando algo? ¿O es simplemente una forma de proteger la imagen de ambos y evitar revivir viejos fantasmas? Bueno, eso es algo que nunca sabremos con certeza. La verdad es que las relaciones son complicadas, y más aún cuando se trata de personas famosas, expuestas al escrutinio público. Lo que sí sabemos es que Can Yaman ha revelado una parte importante de la historia, una versión que nos permite entender mejor lo que sucedió entre él y Demet Özdemir. Una versión que, aunque no sea completa, nos da una idea de los obstáculos que enfrentaron y las razones por las que no pudieron estar juntos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can está siendo sincero? ¿O piensan que hay otros factores que influyeron en su relación con Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero saber si creen que la presión mediática fue realmente el factor determinante o si hay algo más oscuro detrás de todo esto. Y ya que están ahí abajo, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Can y Demet, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor chisme turco. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.